Buenos días. Bueno, mi nombre es Ana María Lucy, soy la profesora asociada regular de esta cátedra y hoy comenzamos el segundo cuatrimestre en esta modalidad virtual y esperamos y deseamos tener una mejor cursada y acercarnos mejor a esta nueva posibilidad de comunicación. Bueno, ante todo les quiero comentar que nosotros consideramos necesario que primero ustedes lean el escrito y luego vean el video. Los videos van a ser un complemento y un refuerzo de la presentación teórica y ambas producciones son un modo de introducción a la lectura de los textos. Nos interesa que ustedes se formen un concepto de estos autores y de esta nueva escuela de psicoanálisis para ustedes. Creo que muchos de los autores no los conocen, a partir de los autores mismos. Bueno, en esta filmina de la época ustedes van a ver a la señora Melanie Reises de Klein con sus dos hijos mayores. Digo señora porque Melanie Klein no tenía un título universitario, ella había comenzado en Viena estudios de historia del arte y muy joven se casa y acompaña a su marido en su carrera profesional. Es así como se instalan en 1903 en la ciudad de Budapest, en la que permanece hasta 1920. En esta ciudad Melanie Klein lee autodidácticamente los textos de Freud y queda muy entusiasmada. Comienza su primer análisis con Sándor Ferenczi, discípulo de Freud, quien ya tenía una vasta producción e ideas propias respecto del psicoanálisis. Uno de los textos de Ferenczi es Psicoanálisis y Pedagogía, en la cual Ferenczi planteaba que la humanidad promedio sufría de un achatamiento intelectual a causa de los métodos pedagógicos de la época. Consideraba que la pedagogía iba en contra del principio de placer y esto generaba en los niños un rechazo de las ideas y un rechazo de las emociones. Estas ideas de Ferenczi ya habían sido planteadas, sugeridas por Freud. Ustedes recordarán el texto Las teorías sexuales infantiles, en las cuales Freud plantea claramente que cuando un niño pregunta por el origen, pregunta por el nacimiento, por la formación de los bebés, generalmente generaba en los adultos un rechazo a la contestación de estas preguntas, y esto producía un conflicto psíquico en el niño, una verdadera escisión en tal sentido, porque ser un niño bueno implicaba dejar de preguntar, con la consecuente represión de sus ansias de investigación. Pero estas teorías sexuales infantiles quedaban en el inconsciente y Freud las descubría en el análisis de sus pacientes adultos, en el material de los sueños, a través de los síntomas. Entonces, justamente Ferenczi planteaba esta importancia de liberar al niño de sus fantasías y de facilitar las respuestas a sus preguntas. Estas ideas evidentemente influyeron fuertemente en Klein, y en ese momento Klein estaba preocupada por el desarrollo de su hijo menor, de Eric, que en el texto El desarrollo de un niño, el primer escrito y la primer que consta en la bibliografía de la cátedra para esta semana, Fritz aparece como el hijo de una vecina, pero en realidad era su hijo menor. ¿Qué le preocupaba a Klein de Fritz? Bueno, para la época había adquirido un desarrollo más lento y ella lo comparaba, como les dije, con sus hijos mayores. Él recién había empezado a adquirir el lenguaje rudimentariamente a los 2 años y a los 3 años y medio pudo hablar fluidamente. Le costaba reconocer los colores, adquirir las nociones temporales, pero sobre todo a Klein le preocupaba que, aunque tenía mucha memoria de datos, no hacía preguntas, hacía muy pocas preguntas, y a criterio de ella tenía un
insuficiente sentido de realidad para la edad que tenía. Entonces, justamente Melanie Klein encara una primera etapa que ella denomina crianza con rasgos psicoanalíticos, en lo que constituye, de acuerdo a los estudios de Petot, que era un psicoanalista francés que se dedicó a estudiar la obra de Melanie Klein, él definió este periodo como sistema protokleiniano, el primer sistema que abarca desde 1919 hasta 1923. En 1921, Melanie Klein publica El desarrollo de un niño, pero antes había hecho presentaciones en congresos. Entonces, en esta primera etapa con rasgos psicoanalíticos, Melanie Klein entendía justamente que los niños iban a pasar gradualmente desde un funcionamiento bajo la égida del principio de placer hacia un funcionamiento acorde con el principio de realidad, algo que estaba demorado en Fritz. Entonces, lo característico de un funcionamiento acorde con el principio de placer en los niños es la existencia, las manifestaciones de la omnipotencia de pensamiento. Y lo que Klein y Ferenczi sostenían, que la autoridad dogmática de los adultos, ¿no?, de los padres, de los maestros, que cercenaban la curiosidad sexual infantil, justamente eran cómplices de la omnipotencia de pensamiento, la favorecían e impedían el pasaje gradual a un principio de realidad. Entonces, lo que ella va a plantear en esta primerísima etapa es una educación esclarecedora, contraria totalmente a la autoridad dogmática. ¿Qué es la educación esclarecedora? Bueno, justamente contestar las preguntas de los niños en la medida de su curiosidad, es decir, no ir más allá de lo que el niño pregunta, porque esto en realidad el niño no lo necesita, no lo va a absorber, pero sí estar atento a una próxima interrogación, a una próxima pregunta. Del mismo modo, en este periodo ella aconsejaba no darle prematuramente una educación religiosa, que era necesario liberar la curiosidad y promover las sublimaciones. Klein pensaba que de esta manera esto iba a permitir que declinara la omnipotencia infantil, disminuyera la represión y aumentara la capacidad de sublimación. Por el contrario, la autoridad dogmática impartida por un adulto generaba que el niño reforzara la omnipotencia de pensamiento. Bueno, esta primera etapa generó consecuencias positivas en Fritz, que de alguna manera se pueden resumir en 3 periodos. Antes de que Fritz pudiera preguntar por el nacimiento, un segundo momento en el que Fritz comienza a preguntar por el nacimiento y también sobre las ideas de Dios. Acá es muy interesante, ustedes lo van a leer en el texto, que Fritz en un momento le pregunta a Klein si Dios existe. Klein le responde que algunas personas creen en la existencia de Dios, como su papá, pero que en cambio ella no creía en la existencia de Dios. ¿Cuál es la importancia de una respuesta de este tipo? Primero, aunque en un primer momento al niño lo pueda frustrar en parte, pero lo va acercando al principio de realidad. Los adultos no lo saben todo, los adultos pueden tener diferentes opiniones, no hay una verdad única. Bueno, luego de esta primera etapa favorable, Melanie Klein advierte que Fritz deja de interesarse, deja de preguntar, se vuelve retraído, taciturno, inapetente, se aburre, el aburrimiento como señal de angustia, y presenta ciertas inhibiciones. Entonces acá Klein recuerda una advertencia que ella le hicieron cuando ella presenta en un congreso estos hallazgos de la crianza con rasgos psicoanalíticos. Le habían advertido que
estaba muy bien contestar las preguntas conscientes de los niños, pero que ella no estaba considerando aquello que Fritz no podía preguntar, es decir, las preguntas inconscientes. Entonces, Klein cambia de método. Vamos a ver que acá, en este segundo periodo, Melanie Klein descubre la importancia del juego y de las fantasías edípicas como ejes fundamentales de su trabajo. ¿Qué es lo que Fritz no preguntaba? Pero Klein se detuvo en el material del juego espontáneo de Fritz y descubrió a partir de material reiterado que aquello que Fritz no podía preguntar tenía que ver con el papel del padre en la procreación. Entonces, entiende Klein que el juego es la vía regia de acceso al inconsciente, que en el juego se producen las mismas, el juego contiene los mismos mecanismos que el sueño: condensación, desplazamiento y simbolización. Y empieza a pensar que el análisis de los niños va a tener que establecerse con el mismo rigor que Sigmund Freud postulaba para los adultos. Entonces, en este segundo periodo del abordaje a Fritz, el interés pedagógico pasa definitivamente a un segundo plano y el juego y las fantasías constituyeron justamente los ejes de su trabajo. Pero acá hay algo muy importante. Así como en la crianza con rasgos psicoanalíticos, Klein hablaba de disminuir la represión externa que ejercían los adultos sobre los niños y que le impedían desarrollar la curiosidad, acá Klein descubre y entiende que además de esa represión externa, en la mente de los niños hay razones y tendencias propias a la represión. Es decir, acá Klein ya está considerando la represión como mecanismo psíquico. Entonces podemos pensar que en este periodo, en este sistema proto-kleiniano, Melanie Klein está fielmente apoyada en la teoría de Freud. La libido es el motor del desarrollo psíquico. Melanie Klein adhiere a la primer teoría de la angustia, ¿no? La angustia como producto de la libido estancada, tal como Freud postula, aunque vamos a ver que ella se adelanta en parte a la segunda teoría de la angustia, sin demarcarlo, sin delimitarlo, ¿no? Expresamente. Ella no advierte que se está adelantando o que se está diciendo algo que Freud en ese momento no decía. El complejo de Edipo continúa siendo un concepto central y estructurante que, de acuerdo a su desarrollo, va a derivar en la salud psíquica o en la neurosis, y empieza a elaborar el concepto de fantasía masturbatoria. Vamos a detenernos un poquito en esto. ¿Qué es la fantasía masturbatoria? Klein va a decir que en el juego de los niños produce mucho alivio por la descarga de las fantasías masturbatorias relacionadas con la escena primaria, con este sentimiento de exclusión que tienen los niños frente a la fantasía de escena primaria de los padres. Y que por debajo de todo juego y de toda manifestación va a estar subyacente una determinada fantasía de escena primaria como fantasía primordial que es muy necesario investigar en cada caso. Entonces, en estos primeros desarrollos vamos a ver que Klein siempre va a estar muy atenta a las manifestaciones de angustia de sus pacientes. ¿Cómo define la angustia? Como la reacción inmediata e interior de un exceso de libido estancada, tal como es la primer teoría de la angustia. Pero también dice que la manifestación de la angustia es al mismo tiempo señal y precursor de un movimiento libidinal en desacuerdo con el yo,
y que implica la intervención inminente de un proceso defensivo. O sea, acá está hablando de lo que Freud en 1926 va a decir la angustia como señal de alarma. Habla de facilitar las sublimaciones en los niños, pero el concepto de sublimación de Klein difiere del de Freud. Mientras la sublimación para Freud es uno de los tantos destinos de la pulsión, para Klein constituye el desplazamiento de energía, el puente conector entre los instintos sexuales y los de autoconservación. ¿Cómo se genera una sublimación? Justamente por la represión exitosa del fin sexual y del objeto incestuoso. Para que una actividad yoica pueda realizarse con placer, es necesario un pequeño monto, un pasaje, un puente conector del libido, pero se tiene que reprimir el fin sexual y el objeto incestuoso. Por el contrario, cuando de alguna manera se vuelve a cargar libidinalmente esa actividad, el yo va a inhibir esa actividad yoica, ¿no? Entonces define a la inhibición como la disminución o desaparición de los intereses yoicos que tienen un significado simbólico sexual por emergencia de la angustia de castración. Bueno, de esta manera es que Klein va a desarrollar una primera teoría del simbolismo de acuerdo con los postulados de Ferenczi y de Jones. No me voy a detener específicamente en esto porque quiero de alguna manera que sigamos viendo cómo ella va pasando en la construcción de su técnica de análisis infantil, y esto va a ser retomado más adelante en las clases posteriores. Entonces, vuelvo a insistir en la importancia que ella le otorga al concepto de sublimación como colaboración, desplazamiento de energía, puente conector entre los instintos sexuales y los instintos de autoconservación. Para que se dé una sublimación es necesario que haya una represión exitosa del fin sexual y del objeto incestuoso. Klein dice que las sublimaciones primarias son el placer por el habla y el placer por el movimiento del niño muy pequeño, del niño que después del segundo semestre de vida empieza a disfrutar con un parloteo, con un silabeo. El placer por el habla no tiene que ver con la adquisición del lenguaje todavía, sino con el repetir sílabas, escuchar su propia voz, ver los efectos que genera en los adultos significativos para ese niño, y el placer por el movimiento. De la combinatoria de estas sublimaciones primarias se produce el juego, y el juego está en la base de las sublimaciones secundarias, que son el placer por los aprendizajes, el placer por la práctica deportiva, y en la vida adulta es lo que va a permitir el placer y el desarrollo de la capacidad por el trabajo. Bueno, yo les decía al comienzo que Melanie Klein permanece en Budapest hasta 1920. En 1921 se va a instalar en Berlín. Ya en ese momento ella se está separándose de su esposo, y se instala en Berlín. Berlín era a principios en esa época un foco muy floreciente en cuanto a la formación de los psicoanalistas. Era una formación muy rigurosa y estricta en cuanto a la capacitación y el requisito de supervisión. Melanie Klein en Berlín, donde permanece hasta 1925, atendió 17 pacientes niños y algunos adultos. Entre los niños encontramos a Rita, Pedro, Erna, Ruth, Greta, Inge, todos nombres ficticios con el que ella ilustraba su teoría a partir de viñetas clínicas. Acá vemos algunos de los materiales, pequeños materiales con los cuales ella trabajaba. Bueno, acá vemos
el dibujo hecho por uno de los niños paciente de Klein en Berlín, pero quiero acá enfatizar en los descubrimientos kleinianos más importantes durante su estancia en Berlín. Primero, ella descubre la importancia que tienen el análisis de la transferencia negativa como parte inevitable, va a decir, de la situación analítica, y en el entendimiento que la interpretación adecuada de la misma facilita el acceso al inconsciente y alivia al niño. Esto es muy importante porque las psicoanalistas de la época, como van a ver ustedes la semana próxima, justamente planteaban que solo se debía analizar la transferencia positiva con los niños. Klein va a plantear que es necesario, es indispensable el análisis tanto de la transferencia positiva como de la transferencia negativa. En este momento en Berlín ella comienza a utilizar pequeños juguetes como parte del encuadre psicoanalítico. El juego de los niños, reafirma cada vez más, es equivalente a la asociación libre verbal del adulto. A través del juego, los niños, ella advierte que expresan fantasías agresivas. A veces ella dice feroces fantasías agresivas, que a veces el juego se interrumpe porque le generaba mucha angustia. Y bueno, justamente Klein decía que era muy importante entender cuando se producía, cuando se interrumpía el juego, tratar de entender el origen de la angustia e interpretarla, porque eso iba a liberar al niño. Estas feroces fantasías agresivas relacionadas con una escena primaria sádica le hicieron empezar a pensar en la existencia en estos niños que tenían una neurosis muy intensa, en la existencia de un superyo demasiado cruel y temprano. Ella ahora hablaba de un superyo temprano como anterior a lo que correspondía a causa de la neurosis. Vamos a ver que después Klein lo va a generalizar y en vez de hablar de un superyo temprano va a hablar de un superyo arcaico. La existencia de este superyo temprano le hizo suponer que había comenzado o que existía un complejo de Edipo más temprano que lo postulado por Freud. Entonces, en este primer sistema kleiniano que va a plantear o que va a describir Petot y que abarca desde 1924 hasta 1932, es decir, empieza cuando Klein está en Berlín y culmina cuando ya a partir de 1926 se instala definitivamente en Londres. ¿Cuáles son las características de este primer sistema kleiniano? Que se afirma y consolida la técnica del juego, encuadre, análisis de la transferencia y la interpretación adecuada. Respecto del complejo de Edipo, Klein va a plantear que existen situaciones edípicas arcaicas anteriores a lo descrito por Freud. El complejo de Edipo descrito por Freud sería la culminación del complejo de Edipo. Y también entiende que el superyo se va a conformar en paralelo con los distintos momentos o las distintas fases del complejo de Edipo que ella va a describir. Y también plantea una teoría del simbolismo en este primer sistema kleiniano. El motor del desarrollo es el sadismo pregenital, las fases libidinales sádicas, y ella entiende que las inhibiciones intelectuales de los niños se producen por la represión no exitosa de la angustia que se genera por la dificultad de expresión de las fantasías sádicas. Esto, no se preocupen, es una enunciación de lo que ustedes van a ver en desarrollo en las 2 semanas siguientes. Bueno, entonces en este primer sistema kleiniano vemos que comienza a haber variaciones respecto de la teoría instintiva. Ella va a plantear que si bien adhiere a la teoría de Abraham, su segundo analista, cuando está en Berlín ella se analiza con Abraham,
y Abraham había postulado la evolución por distintas fases de la libido, oral, anal, genital. Bueno, Klein dice que acepta este orden, pero dice que habría una coexistencia de las fases libidinales con predominio de uno sobre otro, es decir, que en la fase oral hay un predominio de la oralidad, pero también comienzan a expresarse tendencias anales y tendencias genitales. El motor del desarrollo sigue siendo la libido, pero fundamentalmente la libido pregenital, y va a enfatizar en la importancia del sadismo oral, anal y uretral. No habla de etapa fálica, sino de etapa genital, y, repito, el énfasis va a estar puesto en las fases sádicas. Klein descubre que así como Freud destierra el mito del paraíso de la infancia cuando descubre la sexualidad infantil, Klein va a entender que los niños también sienten placer en sus fantasías agresivas y que esto se corresponde justamente con el sadismo pregenital. Se afirma la segunda teoría de la angustia. La angustia es el motor del desarrollo que mueve a las defensas del yo y va a movilizar la represión. Cada vez menos va a hablar de represión y comienza a mencionar los mecanismos de proyección y de introyección ligados a las imagos. Bueno, acá para finalizar este video, les quiero que lean una nota que está en el archivo de Melanie Klein en Berlín y que define cuando ella va descubriendo la mente de los niños y va adaptando su técnica a sus nuevos descubrimientos. Quisiera llamar la atención al hecho de que he sido siempre básicamente una clínica. Nunca sucedió que yo arribara a un concepto teórico y que entonces permitiera que este concepto guiara mi trabajo clínico. Ha sido siempre todo lo contrario. De tiempo en tiempo, revisando mis notas acerca de mi experiencia psicoanalítica y mis observaciones, pude arribar a ciertos conceptos. Permanentemente Klein iba cambiando sus conceptualizaciones a partir de los hallazgos clínicos. Esta base empírica que tiene la teoría de Melanie Klein es la que actualmente también en los investigadores y en los psicoanalistas de esta corriente del psicoanálisis lo lleva a investigar empíricamente los hallazgos de la psicoterapia. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima.